Amén, muchas gracias. No sé si tenemos el video. Quiero compartir un poquito acerca de lo que, yo estoy trabajando o sirviendo en una organización cristiana en la ciudad de Nueva York, y para que más o menos tengan una idea de lo que hacemos allá, no sé si tenemos el video listo. ¿Esto significa tiempo? Ok, primeramente muchas gracias, es un placer, un privilegio. Siempre digo que el compartir la palabra de Dios es un placer. Nosotros nada más somos heraldos, ¿verdad? La palabra viene de nuestro Señor Jesucristo. Heraldo es aquel que solamente envía la palabra, da la palabra. Entonces, quisiera poder compartir que esta palabra realmente pueda llegar a sus corazones. Hay mayoría mujeres, así que es más difícil compartir la palabra, porque las mujeres, viste, que tienen sus cositas. Ahora, el hombre es más directo, ¿verdad? Y ya entiende, ¿verdad? No tenemos que cranear tanto, pero las mujeres como que tienen que armar ahí todo lo que van diciendo, y es más complicado a veces, ¿verdad? Pero para mí es un privilegio y un placer poder estar aquí con ustedes. ¿Listo? Amén. Audio. El video está en inglés, pero abajo está con subtítulos en español. Sí. ¿Pueden comenzar de vuelta? I'm Peter Diarruda, president of NYSUM. NYSUM is the New York School of Urban Ministry here in Queens, New York. What you learn at NYSUM is you learn servant leadership. Every year we train hundreds and thousands of people in hands-on compassion ministry. It's just opened my eyes to even, how I need to view evangelism even when I go back home. NYSUM really prepared our students by giving them training and equipping here in a classroom environment, taking them out to gain practical experience so that when they went back home, they had the confidence to dive in. When you come to NYSUM, not only does it give you training, not only does it give you discipleship, but it gives you a family, and we're here for you, and we're here to support you, to encourage you, and just to help you get to the next level of following Jesus. Thanksgiving, we serve 5,000 turkey dinners to homeless people. At Christmas, we're in the city shelters giving out hundreds of toys to inner city kids. In the summertime, we're out in the streets with basketball evangelism. In the spring, ministering to 800 battered women in city shelters. The most favorite thing personally for me is to see when God just lines things up. All of a sudden you're standing in a moment and you realize that only God could have put this moment together. Not a moment for me or even the team, but a moment for the person that we're ministering to, and that the care and compassion that Christ has for the individual is amazing. Lives matter to God, all lives matter, and God really wants to redeem all people. And that's what you see at NYSUM. When you come to the city, you experience folks up close, you know them up close. I consider NYSUM a bridge, a partner, a friend. NYSUM knows what the needs are of this city, and we don't want to recreate the wheel. We just want to join the wheel that's already spinning here, and that's NYSUM. And there's opportunities to reach into all of the 5 boroughs because of the relationships that they've had over the years. NYSUM has connected with our vision to help the community, and they come with a heart of serving. If you want to learn how to impact your city, if you want to learn how to reclaim your community for Christ, then NYSUM is your go-to place. Together, we can reclaim cities for Christ. Amén. Este es un poquito la organización misionera donde estoy trabajando actualmente.
Estoy ahí sirviendo a tiempo completo. Estoy en la parte de, o sea, soy líder en evangelismo. Bueno, realmente allá tenemos un dicho que dice, llevo muchos sombreros, ¿verdad? Porque estoy ahí como líder de evangelismo, líder de alabanza, también en las oficinas y hago un poquito de todo, ¿verdad? Todo es en inglés. Nosotros recibimos grupos de iglesias, institutos bíblicos, universidades, tanto jóvenes como personas adultas. De todo Estados Unidos, también algunas partes de Canadá, sí hemos tenido algunas partes de Europa y algunos de Sudamérica que van allí para poder hacer evangelismo urbano práctico o misiones. Entonces, como Nueva York es la ciudad más internacional del mundo, le llevamos y le exponemos a diferentes tipos de culturas para que ellos tengan un acercamiento con esas culturas y de paso estamos evangelizando en las calles. Allá en Estados Unidos es un poquito diferente, no se hace el evangelismo casa por casa, sí en algunos lugares, pero allá es como que más obra social. Entonces vamos, la organización tiene un food truck de comidas, vamos repartiendo comida de manera gratuita, trabajamos mucho con iglesias locales, iglesias obviamente latinas también, y con muchos homeless. En Nueva York es una ciudad con mucha necesidad y gracias a Dios tengo el privilegio de poder estar en este tiempo allá como misionero. No ha sido fácil, obviamente. Muchos piensan, estás de misionero en Nueva York, qué gusto. No, Nueva York es una de las ciudades más espiritualmente más fuertes. ¿Por qué? Porque en esa ciudad se toman decisiones, las decisiones más importantes del mundo. Las Naciones Unidas están ahí, el Banco Mundial está ahí y todo lo que pasa repercute en todo el mundo, las nuevas modas y muchas otras cosas. Todo lo que pasa ahí va repercutiendo en todo el mundo. De hecho, hace poco pasó algo ahí en la ciudad de Nueva York. Yo estaba trabajando normalmente y ya mi familia en el Paraguay sabía la noticia antes que yo, imagínense. A kilómetros de distancia. Entonces es una ciudad espiritualmente muy difícil. Esta es una mega iglesia en la ciudad de Nueva York. Hay 1 o 2, 3 iglesias grandes, pero la mayoría son chiquitas. ¿Por qué? El Dios del dinero, el Dios de la prosperidad, ¿verdad? O sea, la gente va allí a hacerse dinero y a veces no quiere saber nada de Dios. Pero a la vez también hay mucha necesidad. No cuentan las noticias, ¿verdad? La necesidad que hay en Nueva York, mucha depresión, mucha soledad, individualismo. Hay mucha gente que cada 16 horas en Nueva York hay una persona que se quita la vida. Las noticias no te lo dicen eso, porque es una de las ciudades más turísticas del mundo. Pero hay mucha necesidad. Y realmente hay que tener un llamado especial para esa ciudad. No es fácil, pero vos estás caminando ahí por el Central Park, el puente Brooklyn. Sí, es muy lindo. Pero también cuando uno ve la realidad de Nueva York, sí hay mucha necesidad, mucha pobreza, mucha gente que realmente necesita a Dios. Entonces aprovecho este tiempo que tengo porque me dieron 2 semanas de vacaciones, primeramente para venir a visitar a la iglesia y hacer otros trámites y también para venir a visitar a La Promesa, ¿verdad? Que hoy me acompaña la señorita Gabriela. Gracias a Dios, ¿verdad? Una persona que me aguante. Y estoy muy agradecido, ¿verdad? De poder venir aquí también para visitarla. Mañana ya estoy de vuelta viajando a Nueva York para de vuelta a unirme a la organización. Y el plan es quedarse obviamente allá hasta diciembre y después vemos qué Dios tiene para mi vida y para nuestras vidas ya también, ¿verdad? Por fin, ¿verdad? La promesa de Dios, ¿verdad? Y estoy muy contento, obviamente, de poder estar aquí en mi casa. De hecho, siempre suelo seguir las redes sociales en Facebook, muchas gracias, de las reuniones que vamos teniendo aquí. Y para mí es un placer y un privilegio poder traer una palabra que yo creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. De cierta manera, cambiar esa estructura muchas veces que como iglesia tenemos y poder enfocarnos en ese propósito y en ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Quiero orar un ratito para poder dar esta pequeña palabra que traje para compartir. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tú nos amas, Dios. Tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Hemos sido enviados a la tierra, nacimos para tener un propósito.
No estamos aquí por casualidad, sino que tú, Señor, nos has enviado para que podamos conocerte y para que podamos hacer algo. Ese algo especial por el cual tú nos enviaste a este lugar. Tú nos enviaste a este mismo país, a el lugar donde hemos nacido, Señor Jesús, para que tú puedas hacer algo en nosotros, a través de nosotros y para darte la gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. El título de este tema... De hecho, ya compartí este tema con los empresarios, o no, profesionistas le llaman aquí. Así que si ya estuviste ahí, es parecido. El título se llama Una vida misional. ¿Por qué? Porque como cristianos sabemos que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, Él nos da su Espíritu Santo en nosotros y nosotros recibimos a Jesús mismo y por Él la salvación. Pero también recibimos ¿qué? Una misión. Y una vida misionera no es solamente para líderes, pastores, obreros, ujieres, sino es para todos aquellos que han recibido a Jesús en sus corazones. Una vida misionera no solamente es para personas que están ahí o que están acá paradas en la plataforma, sino que es para cada uno de ustedes. Por eso quiero hablar un poquito sobre este tema de una vida misional, aprender a vivir una vida conforme al corazón de Dios. ¿Y has escuchado alguna vez esta frase que dice, por fin es viernes y mi cuerpo... sí saben todos, ¿eh? A ver, por fin es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿verdad? O sea, como que cuando llega viernes, de cierta manera, nos sentimos felices, excepto las personas que trabajan el sábado, ¿verdad? Pero el que trabaja hasta el viernes, ¿verdad? Generalmente estamos contentos, ¿verdad? Porque ya termina la semana pesada, con el jefe pesado, con los compañeros de trabajo pesados, ¿verdad? O si sos ama de casa, con los hijos que están ahí, ¿verdad? Todos los días llevándolos a la escuela. Entonces, a veces parece que el viernes es como una liberación, de cierta manera, de esa semana pesada. ¿Para qué? Para entrar al fin de semana y para tener un tiempo con Dios, para ir a la iglesia, para disfrutar, ¿verdad? A veces es sábado de mañana, ir a algún lugar. Pero parece que esta frase nos da a entender que de cierta manera nuestra semana se convierte en una especie de esclavitud. Como que durante la semana estuvimos tan esclavizados y que llega el fin de semana y es como que, gracias Dios. Y muchos líderes y pastores y maestros utilizan muy mal esta frase, este versículo en realidad que dice, trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Como si fuera que trabajar de cierta manera fuera una maldición de Dios para nosotros. Pero te has puesto a pensar que en Génesis 1, cuando Dios comienza a crear la tierra, Él comienza a hacer algo. No es que dice, que se haga la luz, sino que Él comienza a trabajar. Dios es un Dios trabajador, es un Dios creador. Y Él puso su corazón en cada uno de nosotros. Dios puso su corazón creador y co-creador en cada uno de nosotros. Si Dios es ejemplo de trabajo y Dios puso su imagen en nosotros, ¿por qué nosotros vemos a veces el trabajo o lo que estamos haciendo como una carga, como una esclavitud? Como que ya quiero que llegue viernes o sábado para... El cuerpo lo sabe, ¿verdad? De hecho, en el Génesis vemos que cuando Dios crea al hombre en el Edén, no es que Adán estaba ahí sentado, ¿verdad? Ahí en el pasto al lado del río de la silla, porque no sabemos dónde estaba el Edén, ¿verdad? Estaba ahí, ese va a ser león, y ese va a ser camello, y ese va a ser... No, sino que le dijo, que va a comenzar a
a trabajar, o sea, le dio una misión. Imagínense, ¿verdad? Piensen, ¿verdad? Ponerle nombre a cada animal, la verdad que está difícil. Necesitas tener una capacidad creadora, una capacidad de trabajo, de, ¿cómo le llamo? Y bueno, este corre diferente. Pero Dios le dio una misión, un trabajo. Pero también Dios nos llamó a trabajar para potenciar su creación. Vuelvo a repetir, Dios nos llamó a trabajar ¿para qué? Para potenciar su creación. Desde el Génesis vemos que el Señor le entregó esa capacidad creadora al ser humano. Somos imagen y semejanza de Él. Por eso hoy día, por ejemplo, tenemos esta tecnología, teléfono celular, edificios, nos movemos, la mayoría seguro vino en su carro, que si nos ponemos a analizar, o sea, son máquinas que Dios le dio al hombre la capacidad de poder crearlo. Y sí me impresiona mucho, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, cómo el hombre, la tecnología y los edificios, los puentes colgantes, cómo esa capacidad creadora que Dios le dio al hombre lo utiliza de una manera correcta para tener una vida de cierta manera sencilla, más cómoda, más fácil, pero también a causa del pecado, esa capacidad creadora de parte de Dios, muchas veces lo usamos mal. Por eso tenemos, ¿verdad?, pornografía, por eso tenemos vicios, que casinos, porque también esa capacidad creadora lo usamos de cierta manera, de una manera mala. Pero nosotros como cristianos debemos usar esa capacidad trabajadora y co-creadora de Dios para seguir ¿qué? Cultivando, enseñoreando, hermoseando su creación. De hecho, cuando Dios saca al hombre del Edén, le dijo, o sea, te toca hermosear la tierra, cultivarla. Te toca. ¿Cuál es la diferencia entre un agricultor y un guardabosques? El guardabosque cuida el bosque, pero el agricultor, ¿qué hace? Está ahí, cavando, poniendo la semilla, que crezca el fruto. Esa capacidad Dios nos da. Y un dato curioso, cuando Jesús vino a la tierra, Él pasó más tiempo de su vida como carpintero o trabajador de piedra que como un maestro o rabino. Se cree que pasó 30 años en su familia, obviamente apoyando y ayudando a su padre. Y si Jesús mismo vino a hacer eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros no. Y yo quiero hablar un poquito en este momento acerca de la vocación. Y voy a ir entrando un poquito al tema principal. Porque cada uno de nosotros, cada uno de los que está sentado aquí tiene una vocación. ¿Usted sabe lo que significa la palabra vocación? Dice así en el diccionario: inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo. Hay muchas personas que trabajan en algo, pero son pocos los que descubren su vocación de vida. Hay gente que está atrapada en su trabajo todo el día y esa no es su vocación. Hay madres que están ahí en su casa y no sienten que esa es su vocación. Hay madres que trabajan y sienten que lo que están haciendo no es su vocación. Porque la diferencia entre lo que es la vocación es, incluso la vocación viene del latín vocare, que significa textualmente voz que llama. Literalmente la voz de Dios llamándote hacia ese propósito por el cual Él te ha traído a la tierra. Puedes estar ahora mismo en tu trabajo, pero no estás ejerciendo tu vocación. Hay mucha gente que se han dedicado a estudiar la medicina y a salvar muchas vidas, pero no siente que están haciendo algo importante porque Dios no le ha llamado a eso. Y es interesante porque una de las primeras personas en ser llenas del Espíritu Santo
fue un hombre llamado Bezalel. Y si puedes ir conmigo a Éxodo 35:30. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a aprender nuestras Biblias, porque yo quiero que vos veas, ¿verdad?, que lo que yo te estoy diciendo está ahí en la Biblia, que corrobores lo que yo estoy compartiendo está ahí. De vuelta, Éxodo 35, versículo 30. ¿Me da un fuerte amén cuando ya lo tengan? Solamente algunas personas, ¿verdad? ¿Me dan un fuerte amén de vuelta? Ya lo tienen. Leamos. En la Reina Valera dice así: y Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Parece esas películas, ¿verdad? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en talla de piedras de engaste, y en obras de madera, para trabajar en toda obra ingeniosa. Es interesante que el primer hombre que registra la Biblia, que fue lleno del Espíritu Santo, no fue un líder, no fue un profeta, no fue un pastor, no fue alguien espiritual, sino fue una persona sencilla que le dio Dios el don, la capacidad. ¿Para qué? Para que pueda usar esa capacidad co-creadora de Dios para hacer maravillas. Dios te dio esa capacidad. Y mediante Jesús hoy día todos tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. En ese tiempo había algunas personas que eran llenas del Espíritu Santo. Y la Biblia registra en Éxodo que era un artesano. Bezalel era un artesano. Dios no le puso, Dios no le llenó del Espíritu Santo para que esté en un púlpito y para que predique. Dios le llenó del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que pueda trabajar, para que pueda ser un ingenioso, que pueda crear, pueda hacer arte. Y ese arte daba la gloria a Dios. Y quiero hablarte de una frase, lo saqué de una prédica. Me encantó cuando lo escuché. Es una frase japonesa, de hecho, muy utilizada también en empresas, pero me gustó mucho el concepto y a veces muchos de nosotros realmente aún no entendimos un poquito acerca de esto, de nuestra vocación, por lo cual nosotros estamos aquí en la tierra, el propósito de Dios en nuestra vida. Esa palabra japonesa se llama Ikigai. Es medio complicada, ¿verdad? Ikigai, que significa literalmente aquello por lo que vale la pena vivir. De vuelta, aquello por lo que vale la pena vivir. Los japoneses creen que todo ser humano tiene un Ikigai. De hecho, más importante que el día que uno nace es el día que uno descubre su Ikigai. Por aquello por lo cual ha venido a la tierra. El Ikigai es aquello que te hace levantar cada mañana y decir, quiero hacer esto. ¿Verdad? Pero si vos te levantás cada mañana y hoy tengo que ir otra vez a aguantar a ese jefe. Qué gacho, ¿verdad? Así dicen los mexicanos. ¿Por qué? Porque de cierta manera no vemos, y voy a hablar un poquito más de esto, nuestro trabajo, lo que estamos haciendo en el día a día, como algo que glorifique a Dios, como algo que pueda dar la gloria a Dios. Y quiero pedir perdón porque muchas veces muchos líderes, pastores, maestros, creemos que el servir a Dios es solamente dentro de estas 4 paredes. Que el servir a Dios es solamente pararse aquí en una tarima y cantar o predicar. Que el servir a Dios es solamente ir a la escuelita dominical como maestro. No. El servir a Dios es una vida misional, es todos los días. Y quiero hablarte un poquito más acerca de esto un poco más tarde, pero quiero que nos enfocamos en el Ikigai.
Pero Jonathan, me estás hablando de un término japonés que no está en la Biblia. Sí, pero lo que está detrás, la verdad, habla mucho acerca de ese propósito por el cual nosotros fuimos llamados y encontrar ese propósito por el cual Dios te envió aquí. Para descubrir el Ikigai, los japoneses tienen que responder 4 preguntas. 4 preguntas muy, muy importantes. Cuando vos respondes esas 4 preguntas, descubrís cuál es tu vocación y por lo cual vale la pena vivir. La primera pregunta dice, ¿qué es lo que amas hacer? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta? Me imagino que aquí, como hay muchas mujeres, ir de shopping, o a la plaza, o a comprar ropas. Acá todos son bien humildes, ¿eh? O utilizar la tarjeta de crédito del marido, ¿verdad? Y, sí, mi vida, hoy gasté 5,000, ¿verdad? Pero las mujeres aman hacer eso. Los varones que estamos aquí, ¿verdad? En mi caso, me encanta el fútbol. Me encanta sentarme, ver o ir a la cancha. Ya hace mucho no voy a la cancha, pero porque estoy de cierta manera un poco lejos de mi país en este tiempo, pero sí me gustaba mucho ir con papá, veíamos fútbol. Me encantaba porque amaba hacer eso. Incluso mi equipo no gana muchas veces y igual le sigo, ¿verdad? Porque amo el fútbol. Y ahí está, pierde y pierde. Hoy día estamos coleros, o sea, estamos en la cola ahí en el campeonato paraguayo, ¿verdad? Pero igual, o sea, amo a mi equipo, amo el fútbol y me gusta. Segunda pregunta, ¿en qué tenés habilidad? De cierta manera, ¿en qué Dios te ha dado esa habilidad especial? Porque, seamos sinceros, hay personas que nacen, parecen con una habilidad especial y no entendemos por qué. Hay gente, niños, ¿verdad? Esos chinos que agarran el piano y ¿verdad? Están tocando una habilidad especial. Messi, por ejemplo, ¿verdad? Una habilidad nata para jugar fútbol. Parece que recibió un don especial de algún lado para hacer algo. Y nosotros como seres humanos nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que saben hacer arte. Agarran un pincel y dibujan un caballo, ¿verdad? Hermoso. Y hay otros que dibujamos con palitos, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Y no sé, ¿verdad? No sabe la gente. Pero como que tenemos un don especial. Y no solamente un don que nosotros vemos, sino que también un don que otro ve. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo sé cantar, ¿verdad? Pero cuando canta, los hermanos escuchan, decían, ¿verdad? Tiene que ser una habilidad especial que Dios te ha dado, un don especial que de alguna manera naciste para hacer eso, pero también que otros vean que sos muy bueno en eso. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es lo que amas hacer? La segunda, ¿en qué tenés habilidad? La tercera, ¿qué es lo que el mundo que te rodea necesita? Por ejemplo, hay personas que aman hacer compasión, o sea, tener compasión de las personas, servir. Aman dar un plato de comida al necesitado. Aman ayudar a aquellas personas que no tienen. Se sienten bien haciendo eso. Y el mundo necesita más personas compasivas. Nueva York necesita personas más compasivas. Monterrey necesita personas más compasivas. En este tiempo, en estas 2 semanas, ¿cuánta gente en la calle he estado viendo? Necesitamos personas más compasivas. El mundo necesita eso. Entonces tenemos, ¿qué es lo que amas hacer? ¿Qué habilidad tenés? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y lo cuarto, muy, muy importante, según los japoneses, ¿qué es aquello por lo que te pueden pagar? Porque hagamos algo. ¿Qué es, por ejemplo, algo que amas hacer y tenés una habilidad? Por ejemplo, hay gente que ama los videojuegos y son muy buenos con los videojuegos, pero no ganan nada.
¿Qué se convierte en eso? Una simple habilidad, un simple hobby. Saben jugar el videojuego, tienen mucha habilidad, pero no reciben ninguna paga. Se convierte en un hobby. El fútbol, por ejemplo, hay muchos aquí, ¿verdad? Y no estaban todos los varones, ¿verdad? Pero si estuvieran, hay muchos que quisimos ser futbolistas alguna vez, ¿verdad? Teníamos habilidad, pero el talento, ¿verdad? A veces no nos podían pagar por ese talento que teníamos. Yo soy de esos futbolistas frustrados, ¿verdad? Que me encantaba el fútbol, quería, pero no me podían pagar por eso. Entonces yo tuve que elegir una carrera universitaria en vez de seguir jugando fútbol. Porque me iba a ir mejor estudiando, encontrando un trabajo, ganando dinero con eso, que jugando al fútbol. Que seguramente no me daría muchos pesitos por mi habilidad, ¿verdad? Por ejemplo, algo que amás hacer y a la vez está supliendo una necesidad que el mundo necesita. Hay muchas personas, como le dije, aman servir, aman dar de sus recursos, de su dinero, de su tiempo. Y el mundo necesita ese amor, esa compasión. Pero, por ejemplo, no te pueden pagar por ello. Eso se convierte en un servicio de caridad, que hay muchos. Todavía no estamos encontrando nuestro ikigai, aquello por lo que vale la pena vivir. Que, por ejemplo, el mundo necesita y te pagan por ello. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Hay una necesidad y te pagan por ello. Bienvenido, encontraste un empleo. Porque muchos, tal vez de lo que estamos aquí, tenemos un empleo y no una vocación. Porque el mundo necesita. Ahí veo, por ejemplo, las pasadas pasé por un Burger King y te buscamos, ¿verdad? Ay, qué bien se siente, ¿verdad? Me necesitan a alguien y me pueden pagar por ello, sí, pero no es lo que amas hacer. Otro ejemplo, el mundo necesitan y te pagan por ello y tenés una habilidad. Tenés una profesión. Sos un profesional en lo que haces. Y hay muchos profesionales en lo que hacen, pero que no aman lo que están haciendo. Hay mucha gente que está en su trabajo metida, tienen una habilidad especial y están ahí, son muy buenos, ganan buenos dineros, pero no aman lo que hacen. Entonces, cuando nosotros respondemos a estas 4 preguntas, ahí es, el japonés dice, cuando encuentra ese ikigai, aquello por lo que vale la pena vivir. Que ames lo que hagas, que tengas una habilidad para esa especial caída del cielo en tu vida, que otros vean que esa habilidad sí la tenés, que el mundo necesite tu habilidad y que también te puedan pagar por ello. Los japoneses dicen que cuando descubrís tu ikigai, incluso encontrás la longevidad, porque aquella persona que ama lo que hace vive mucho tiempo. Está feliz con lo que hace, se levanta cada mañana y dice, hoy quiero hacer esto. Y yo sé que hay tal vez muchos de nosotros que no. Que nos levantamos cada mañana y decimos, hoy es lunes de vuelta. Y que cuando llega el viernes, estamos contentos porque ya nos libramos de esta semana. Pero no encontramos un propósito en lo que estamos haciendo. Jonathan, ¿por qué me estás hablando de este término japonés y que no tiene mucho sentido? Mira, que en tu vida puedas encontrar tu ikigai en el Señor y tu actividad diaria y trabajo puedan convertirse en una forma de glorificar a Dios. Y a eso es lo que voy. A veces pensamos que el glorificar a Dios, que el adorar a Dios, que el servir a Dios es solamente en estas 4 paredes. Y no. Recuerden a Bezalel. Dios le dio al Espíritu Santo de Dios, ¿para qué? Para que Él en su trabajo, en su día a día, sea lleno del Espíritu Santo y con lo que esté haciendo estaba dando gloria
a Dios. Y como estoy hablando más a mujeres aquí, si estás trabajando o si estás en tu casa o si estás sirviendo en otro lugar, que lo que estás haciendo, y también los hombres obviamente, pero que lo que estás haciendo puedas de cierta manera encontrar eso que haces como una adoración a Dios. Nosotros necesitamos un cambio en nuestra mente, renovar nuestra mente y encontrar que lo que estamos haciendo puede convertirse en un acto de adoración. Sí, la iglesia necesita servidores. Hay mucho por hacer dentro de la iglesia, pero también en tu día a día hay mucha gente que te necesita. Y que lo que estás haciendo, de cierta manera, pueda glorificar a Dios. Que tu trabajo o la actividad diaria pueda ser algo que glorifica a Dios, pueda convertirse en ese acto de adoración. Y en México y en Latinoamérica no hemos entendido muchas veces eso. ¿Por qué? Porque hay países en Latinoamérica que tienen 40% de cristianos y hay mucha corrupción, mucho robo, muchos asesinatos. Monterrey, de hecho, tiene, aquí tengo la estadística, 11% de personas que se dicen ser cristianos evangélicos. Eso sería 1 de cada 10 personas dice que son cristianos evangélicos. O sea, que han recibido a Jesús en su corazón y tienen ese llamado de parte de Dios. ¿Cuál es el llamado de parte de Dios? El ir y hacer discípulos a las naciones. No solamente en la nación, sino en tu nación. En donde estás. Muchas personas se están peleando por servir aquí dentro de la iglesia, tener un lugar aquí en el altar o tener un lugar aquí adelante, pero no se dan cuenta que Dios no nos llamó a estar aquí. Dios nos llamó en nuestro día a día a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Si Monterrey cambia esa mente, si los cristianos de Monterrey cambiamos esa mente, vamos a tener más cristianos, vamos a tener menos corrupción, vamos a tener más personas compasivas, vamos a tener más amor dentro de la ciudad. Y las personas que no conocen a Jesús van a ver que hay algo diferente en ti y van a querer buscar lo que en ti hay. Depende de nosotros. A veces nos encerramos en estas 4 paredes y estamos aquí como una burbuja y a veces nos vamos nuestros día a día y hoy otra vez es lunes y después recién al siguiente domingo vengo de vuelta a adorar a Dios. Cuando tu adoración o lo que estás haciendo se puede convertir en tu adoración diaria, en una forma de glorificar a Dios. De eso se trata esa vida misional, esa vida diaria con el Señor. De hecho, Jesús en Mateo 16:13 dice así: cuando Jesús dijo por primera vez que edificaba su iglesia, la palabra que usó fue la palabra eclesía. Etimológicamente en Mateo 16:13 la palabra eclesía significa la reunión de personas llamadas hacia afuera. Cuando Jesús estaba hablando de la iglesia o la eclesía, se estaba refiriendo a aquellos soldados romanos que se reunían de cierta manera. Eran elegidos los soldados romanos por personas y les reunían, pero ¿para qué? Para entrenarse. ¿Y para qué? Para salir afuera. Para llevar la cultura de Roma a las naciones. Por eso Jesús usa esa palabra específica y a veces no entendemos lo que significa ser iglesia. La iglesia son aquellos que son llamados afuera. No adentro, no a las 4 paredes de la iglesia. Es lindo servir aquí, es lindo poder ser parte de una iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos oración, necesitamos un abrazo, necesitamos de los hermanos, necesitamos de Dios. Pero aquí venimos a entrenarnos, ¿para qué? Para salir afuera. Porque ¿de qué te sirve venir aquí y afuera no estás haciendo nada? Es lindo, pero Dios nos necesita afuera. Cuando Jesús se refería a la iglesia, se refería a aquellos llamados afuera. Así como los romanos, aquellos que van a llevar la cultura de Cristo afuera. Aquellos que necesitan.
Nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es un templo construido por hombres. Son las personas y cada persona tiene un llamado, un propósito de vida, un ministerio de vida, una vida misional que vivir, una vocación, su ikigai. Cuando lo que estás haciendo, siendo madre, siendo empresaria, empresario, trabajando ahí en la oficina, en tu trabajo, y lo convertís en un acto de adoración, en un acto de Señor, yo quiero servirte aquí en el lugar donde estoy. Yo quiero ser sal y luz, que no solamente te adore los domingos, sino que también te pueda adorar entre semana. Obviamente no vas a estar, si estás en la oficina y la llamada está sonando ahí, ¿verdad? Y vos estás, Señor, gracias, Señor. No, sino que tu vida pueda convertirse en esa adoración de aquellas personas que necesiten. Y lo que estás haciendo, si te pagan o si lo haces de todo corazón, ahí encontrás esa vocación de vida. Hay personas y mujeres que son llamadas a formar una familia. Hay hombres que son llamados a ser líderes, pastores, obreros, pero hay también hombres llamados a ser empresarios. De hecho, yo en mi vida, antes de convertirme en misionero y antes que yo reciba ese llamado de parte de Dios, yo quería ser un empresario. Porque tenía un ejemplo en mi iglesia de un empresario multimillonario que él, todo lo que hacía en su empresa, por ejemplo, en su empresa él hacía devocionales, traía gente que no era cristiana y le obligaba a hacer devocionales, ¿verdad? Y todo lo que ganaba lo daba para el reino de Dios. A mí me gustaba eso, yo quería hacer eso. Pero Dios de cierta manera me fue llevando de a poquito, me fue estirando a vivir una vida más misional, a encontrar ese llamado de servir a Dios a tiempo completo. Yo recibí ese llamado al finalizar mi carrera, o sea, ya prácticamente al ir finalizando mi carrera universitaria. Me dice, tenés que prepararte, Jonathan. Dios me abrió puertas en ese tiempo a ir a los Estados Unidos por un año a prepararme en un instituto bíblico. Luego vine aquí a Monterrey porque allá no me renovaron, ¿verdad? El segundo año vine aquí a Monterrey a servir en Cristo para las Naciones. Estuve estudiando, preparándome. Luego de aquí yo quise volver, y el pastor y los pastores saben, ¿verdad? De que quise volver y ninguna puerta se me abrió. Buscamos qué visa de trabajo, de esto, de aquello, para volver a Monterrey, porque yo amaba Monterrey, me gustaba lo que hacía, pero Dios no abrió ninguna puerta. Fue ahí donde, en ese proceso, ya estaba por salir ahí en Monterrey, pero no se abría la puerta. Recibí una llamada de esta organización donde estoy ahora sirviendo. Tuve una entrevista con un inglés muy malo, les cuento, muy malo. Apenas hablaba yo 2 hours y no sé por qué, pero me dijeron, te queremos aquí. Yo no buscaba eso, buscaba regresar aquí. Pero cuando Dios nos va guiando y vamos aceptando esa vida misional, ese propósito por el cual fuimos llamados, nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Y yo sentí paz de parte de Dios poder ir allá. No ha sido fácil. La vida misionera no es fácil. Acá está mi tía como ejemplo. Atravesamos muchas dificultades, muchos desiertos. Dejar a la familia es muy difícil. Yo estoy solo en la ciudad de Nueva York. No tengo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Y hay veces que quiero comer carnita asada con mi papá y no puedo. Sí es una vida sacrificial. El cristianismo no es una vida fácil. De hecho, la palabra dice es un camino angosto. Y te digo algo, si no estás teniendo ninguna dificultad en este tiempo, es porque de cierta manera no estás encontrando tu vocación, tu propósito de vida. Porque Dios es un Dios que nos fuerza muchas veces. Mi hijo, yo te quiero aquí en este lugar. Y vos decís, no, yo quiero estar acá. No, pero yo te quiero aquí. Porque yo tengo algo mejor de lo que vos estás pensando. Y Pedro entendió esto. Si podemos ir a 1 de Pedro 2, versículo 4 y 5.
ver, me dicen un fuerte amén cuando ya lo tenga. Dice así en la Reina Valera. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pedro entendió que somos nosotros los cristianos como esas piedras vivas. ¿Por qué? Porque anteriormente el judío pensaba que en el templo de Jerusalén estaba la presencia de Dios. Pero cuando él entendió que Jesús vino y rompió el velo en dos, que nosotros cuando aceptamos a Jesús nos convertimos en esas piedras vivas. Que la iglesia no es el templo, no son los ladrillos o las piedras del templo, sino Pedro entendió que nosotros, las personas, somos esas piedras vivas llamadas a glorificar a Dios en donde estemos. Nosotros somos las piedras vivas. Tu vida tiene un propósito. Es lindo que puedas tener la oportunidad de poder servir en este lugar, o servir con los niños, o ser ujier. Pero Dios no te llamó a eso. Y qué peor, y esto pasa mucho, qué peor decisión querer llegar a un lugar y Dios no te ha llamado. Querer ser pastor o líder o misionero y Dios no te ha llamado. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir cómodo, no vas a sentir que estás en tu vocación, en tu ikigai. Si para allá el pastor es muy difícil, imagínense para alguien que no fue llamado. Y a veces anhelamos porque vemos a veces en los conciertos de Hillsong, de Elevation Worship, mira qué espiritual esta persona, quiero ser como esto y anhelo ser. De cierta manera Dios lo ha llamado a ellos a estar ahí, o al pastor Omar a estar aquí enfrente para pastorear. Pero qué mala decisión querer ser como uno de estos líderes o servir de cierta manera en una posición en la estructura de la iglesia y Dios no te ha llamado. Porque no vas a encontrar esa comodidad, ese confort. No vas a encontrar ese bienestar de vida. No vas a encontrar esa vocación. Ese ikigai. Aquello por lo que vale la pena vivir. Y quiero concluir con este versículo. Y también invito al grupo de alabanza que pueda acompañarme. Dice en Colosenses 3, 23. Colosenses, versículo 3, del 23 al 24. Amén. Están un poco muy callados. Siento que, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Si es una palabra un poquito, no soy yo, sino yo creo que Dios hablando a cada uno de nosotros. Porque una de las preguntas más difíciles de responder del ser humano es, ¿para qué fui llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es por lo que aquello vale la pena vivir? ¿Estoy haciendo bien lo que estoy haciendo o necesito hacer cambios en mi vida? ¿Estoy en ese trabajo para darle gloria a Dios o solamente me estoy cargando de dinero para darle gloria a mí? ¿Esto es lo que Dios tiene? Y hay muchos que sí, que Dios te puso en ese lugar específico, en ese tiempo específico, para que vos puedas ser sal y luz y puedas encontrar el propósito de Dios en tu vida. Y ahora siempre yo me hago esa pregunta, Dios, ¿por qué yo nací en Paraguay? ¿Por qué yo nací en el año 1990? Pude haber nacido en el año 80, 1200. Pude haber nacido en la época de Jesús. Porque de cierta manera Dios no predestina a un tiempo, a un lugar específico.
para que podamos glorificar a Dios en lo que hagamos. Hay tiempos y hay procesos. Hay vocación, hay ese ikigai, pero también hay procesos. Tal vez ahora mismo estás en un proceso el cual Dios quiere trabajar en tu vida para llevarte a esa vocación más adelante. Tal vez hoy día estás en ese lugar, pero todavía no cambiaste tu mente, no renovaste tu mente, diciendo, Señor, quiero hacer, y aunque no, todo lo que hagamos, debemos encontrar ese propósito, esa adoración en tu vida. Vayamos a Colosenses, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué pasaría si en el lugar donde estás, todo lo que estás haciendo lo haces para el Señor? El cuidado de tus hijos, el cuidado ahí de tu oficina, si estás trabajando en una oficina, si sos un obrero, el cuidado de lo que estás haciendo, si tenés proyectos empresariales, el cuidado, o sea, el detalle, que no ocultes nada, ¿verdad? Un numerito menos, un numerito más. Nadie va a notar, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y que podamos encontrar propósito en nuestra vida. ¿Cuál es mi desafío o el desafío que Dios tiene para tu vida? Que puedas convertir o tu trabajo o tu actividad diaria en tu vocación y en tu propósito y ministerio de vida. En ese ikigai, aquello por lo que vale la pena vivir y levantarse todos los días. Y pueda llegar el lunes y decir, gracias Dios, porque hoy voy a ser sal y luz y voy a adorarte en el lugar donde estoy, con mis habilidades, mis dones, mis talentos. Que el Señor use nuestras vidas poderosamente en donde estamos, para su gloria, para tu bendición también, para tu bienestar. Dios también quiere que estés bien. De cierta manera no ha sido fácil mi tiempo en Nueva York, pero también han habido hermosos tiempos donde he estado ahí, ¿verdad? Enfrente del Empire State, Central Park, Brooklyn Bridge, y digo, gracias Dios. ¿Quién diría que un paraguayito de Ñembé, ahí una ciudad pequeñita al lado de Asunción, estuviera en este lugar sirviéndote, hablando un idioma que antes no hablaba, enseñando a jóvenes, personas en su idioma? Yo muchas veces digo que el inglés que tengo es por gracia de Dios. Y me entienden, o sea, ¿por qué? No porque yo lo hice, no porque soy el más espiritual, al contrario, yo soy el peor de todos. Pero un día recibí ese llamado de parte de Dios, o sea, que yo quiero tenerte al 100%. Porque recuerden, yo quería hacer totalmente otra cosa. Y Dios me fue guiando paso a paso. Y yo soy un hombre muy analítico. O sea, yo no soy tan espiritual a veces. Yo tengo que tener sí o sí una prueba, así, verás de que ese es el llamado. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios era, Dios, me tienen que dar la visa. O si no, no me voy a ir, era de excusa. En medio de la pandemia, en el 2020, cuando todo estaba cerrado, las embajadas estaban cerradas, Dios me confirma, aquí está tu visa, mi hijo, eso que pedías. Y les digo, en el lugar más fácil parece para entrar aquí en México, para conseguir una visa para un sudamericano o latinoamericano, no me abrieron las puertas. Y a veces en el lugar más difícil para nosotros entrar, y a veces tal vez no dimensionan porque México está al lado.
Pero yo vengo bien del sur, ¿verdad? Y a veces para nosotros es como que, wow, o sea. Pero cuando es de Dios y estás dentro de la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, Dios va a abrir toda puerta para que puedas cumplir con tu propósito, tu llamado, tu ikigai. Pero depende de nosotros renovar nuestra mente todos los días. Que utilicemos lo que estamos haciendo para glorificar a Dios. Yo te invito a ponerte de pie en esta tarde. Y que inclines tu rostro y puedas meditar en eso. Señor, lo que estoy haciendo hoy es lo que tú tienes preparado para mi vida. Es un proceso. ¿Debo moverme a otro lugar? ¿O debo cambiar simplemente mi mente y tomar mi trabajo, mi actividad diaria como un acto de adoración a ti? Como un acto de glorificarte, como un acto de servicio a Dios. Que no solamente es servirle en las cuatro paredes, sino que somos la iglesia de Dios. Aquellos que fueron llamados afuera, o sea, en el lugar donde estemos para servir. Y si no estoy en el lugar correcto, Señor Jesús, abre puertas para que puedas encaminarme a ese lugar correcto. Si no estoy haciendo algo que te glorifique, Dios, que puedas encaminarme a ir a ese lugar donde pueda darte gloria y adoración. Con mi trabajo, con mi vida. Y pueda vivir una vida misional, Dios. Una vida de misiones diariamente. Y si fui llamado a una misión en algún otro país, que tú puedas abrir esas puertas. Que pueda ver ese llamado de Dios. Que otros puedan ver que yo tengo ese llamado de Dios. Y que puedas abrirme puertas tangibles para que yo pueda entrar en ese llamado. Esta es una canción que me gusta mucho porque habla sobre que en cada palpitar podamos vivir esa adoración a Dios. No solamente aquí, sino donde estamos. Este es mi... Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.